Bueno, eso que ustedes oyen es una discusión previa que tenemos aquí sobre el tema de la ley del DNI. Mientras tanto, el Partido de la Fuerza del Pueblo ha sugerido revisar a profundidad la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, a pesar de que todos sus representantes en el Congreso votaron en favor de la ley. Ellos han advertido que además de afectar la libertad de prensa y el derecho de la intimidad, la pieza atenta contra el sistema de justicia. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos ha preparado un reporte ampliado para que ustedes sepan de qué se trata la ley y cuál es la situación por la que hay tantas voces que han salido a criticarla. Buenas noches. La nueva advertencia sobre la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia la hizo la Fuerza del Pueblo a través de su vicepresidente Radamés Jiménez. Según el dirigente político, el rol del Ministerio Público también está en juego frente a la controvertida Ley 124. Una ley que tendrá que ser derogada. Primero, porque ¿cuál es la necesidad de otorgarle al DNI facultades que son propias del Ministerio Público? ¿Cuál es la necesidad? Si la Constitución es clara y establece en su artículo 169 que todo lo que tiene que ver con investigación en República Dominicana debe ser dirigida por el Ministerio Público. Además de Jiménez, sobre la normativa también habló el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo, quien pidió investigar una modificación de último minuto que se le hizo a la pieza en la Cámara Baja, supuestamente sin el conocimiento de los legisladores que votaron por ella. Se iba a leer por secretaría y no se llegó a leer ese día. Eso es lo que hay que investigar, porque si eso ocurrió, se parece mucho a la ley de telecomunicaciones, que un dirigente de ellos mismos, que es vicepresidente del partido, y que también alteraron y plagiaron, lo que se aprobó en el hemiciclo. Es una ley que atenta, obviamente, contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, contra todos ustedes y contra todos los medios, pero además es una ley que atenta contra la intimidad de la persona, que es un derecho fundamental. La reacción de los dirigentes se produjo tras la juramentación de un grupo de religiosos que anunció su apoyo a la Fuerza del Pueblo y a sus candidatos. Se espera que en los próximos días la Fuerza del Pueblo, al igual que otros partidos de oposición, inicien acciones en los próximos días ante el Tribunal Constitucional contra la controvertida pieza legislativa. De momento es la información, así yo retorno a los estudios en un reporte especial para 55 minutos. Buenas noches. Gracias, Samuel. Buenas noches. Recibo en el estudio a Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y a Joseph Abreu, ex coordinador de Participación Ciudadana, que ha emitido un informe de lo más interesante. Yo creo que hay confusiones con el informe. La gente dice que Participación le tiró la toalla al gobierno con el tema de la ley. Hoy hablamos sobre la nueva ley del DNI, cuáles son los sectores que están a favor, cuáles están en contra y cuál es el motivo por el que hay tanta controversia sobre esta nueva ley de la Dirección Nacional de Investigaciones. Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, Yulisa. ¿Cuál es la posición sobre la ley del Colegio de Periodistas y que Participación Ciudadana explique cuál es realmente la posición? Porque ha causado un poco de controversia que Participación Ciudadana ha dicho que está de acuerdo con la ley que se aprobó. Aurelio. Mira, nosotros como Colegio Dominicano de Periodistas, de que salió la ley, nosotros observamos que hay varios elementos, varios artículos de la ley que contradicen realmente la Constitución de la República, que es cuando establece dentro de las atribuciones, que establece el artículo 9, que dice que toda persona, que la DNI puede intervenir con todas las personas, asociaciones, agrupaciones, para pedir o impedir, no sé, información sobre las actividades que hacen. Yo le decía ayer a algunos compañeros, por ejemplo, que actualmente, y a esta misma hora, para decirte franco, tiene que haber cerca de 2.000 o 3.000 reuniones a nivel nacional que se están reuniendo las iglesias, los partidos políticos, las agrupaciones, la asociación de junta de vecinos, etc. Entonces, vamos a tener que pedirle permiso al DNI para desarrollar esas actividades. En el artículo 11 también de esta referida ley, la 124, establece como que también se va a intervenir esas informaciones o pedir información, pedir datos, intervenir incluso hasta las empresas privadas, públicas y empresas privadas, sobre datos e informaciones que deben tenerlo, violando otras leyes
y lógicamente a la Constitución de la República. Nosotros consideramos, y así lo hemos emitido, que el presidente de la República debió antes de verlo consultar más sobre esta ley, porque un proyecto de ley que duró más de 2 años y algo discutiéndose en la Cámara Legislativa, y que debió ser la consulta debió ser mucho más amplia antes de ser aprobada. La consultoría jurídica, tal vez, porque el presidente también, le pasan muchas cosas. Claro. Pero también la Cámara de Diputados, el Senado de la República, tú sabes que hubo una ocasión cuando ellos la sometieron, que la aprobaron, hubo que echarla para atrás. El presidente de la República retiró el proyecto para modificar y escuchar algunas voces de las que nosotros nos habíamos opuesto. Ellos en ese proyecto colocaron parte de los requisitos que nosotros establecíamos en ese anteproyecto anterior, no limitaba realmente el derecho a la intimidad y al buen nombre de la persona. Ahora lo limita, al igual que nos protege a nosotros como periodistas, como organización que dirigimos los periodistas, como que tenemos una ley especial, nos protegen esa parte, pero no así a todo el grueso de la persona, no así a toda la cantidad de comunicadores que hacen uso hoy por hoy de los medios de comunicación. Y nosotros consideramos que eso podría convertirse, o es realmente, en un atentado a la libertad de expresión. Nosotros como Colegio Dominicano de Periodistas, por principio, nuestra principal función es velar por la libertad de expresión y difusión de pensamiento, no solo de nosotros, sino de todos los ciudadanos, y el respeto a la libertad de prensa. También establece la parte que no vas a limitar el secreto profesional, y el secreto profesional solo se revela con la muerte. Es un secreto que está garantizado en la Constitución de la República, y no es verdad que ninguna ley, ningún gobierno, nadie podrá violar ese secreto profesional, que es la única fortaleza que tienen los medios de comunicación, que tienen los periodistas, para poder acceder a fuentes informativas con claridad, con precisión, con franqueza, para poder informar o bien informar a los ciudadanos que esperan de nosotros recibir información verificada, clara, precisa y veraz. Joseph. Sí. Nosotros quisiéramos puntualizar primero que las declaraciones que dio nuestro coordinador de la Comisión de Justicia también hay que entenderla en su contexto, y que muchas veces los periodistas en su ejercicio libre pueden titular los artículos en la forma en que ellos interpretan estas declaraciones que dan. O sea, que no fue eso lo que dijo Participación Ciudadana. Que hay que leerlo en su contexto, Nosotros lo que hemos expresado reiteradas veces, porque nosotros nos reunimos en los momentos en que se estuvo discutiendo este proyecto de ley, nos fue presentada por el director del actual DNI, nos fue presentado el proyecto y entendimos la necesidad de regular, la necesidad del proyecto como objetivo general. Ahora, compartimos plenamente la gran mayoría de preocupaciones que tienen los periodistas, que tienen muchas instituciones de la sociedad en general, en el sentido de que muchas cosas deben ser precisadas, porque en la forma amplia en que se establecen pueden prestarse a interpretaciones que pudieran ser dañinas. Ahora, eso hay, como bien lo explica nuestro coordinador de la Comisión de Justicia, esas disposiciones de la ley hay que leerlas en su contexto, y la misma ley en su párrafo 4 del artículo 11, que bien se ha criticado, establece que estas informaciones se van a requerir en el marco del respeto a la Constitución y en el marco del respeto de las leyes sectoriales. Estamos hablando, eso es una ambigüedad porque no lo menciona taxativamente. Sí, las leyes sectoriales son las nuestras. Lo menciona en su artículo principal cuando dice sin perjuicio de las formalidades legales, y después lo reitera en el párrafo 4 cuando dice con respeto. O sea, que tú crees que no hay que modificarla. Yo entiendo que sería redundante volver a traer, y eso es lo que trata de explicar nuestro coordinador, que es redundante volver a traer aspectos que ya se disponen en leyes sectoriales, volverlo a traer en la ley. Ahora, o sea, que se puede dejar así la ley. Pudiera ser importante, y si se quiere garantizar que se cumpla con esa disposición, incluyéndolo en la ley, pudiera ser importante. Ahora bien, sí llamó la atención la forma en la que se eliminó la disposición expresa,
porque la manera en la que el Congreso se manejó para eliminar eso despertó la suspicacia que ahora tienen tanto los partidos de oposición como pero los es que medios y la sociedad en general. como deja fuera las especificaciones, uno se puede entender que se trató de construir una zona gris para manejarse. No. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Investigaciones, Claro. sabemos cuál es su origen, de dónde Claro, viene sí. y cómo actúa. Hay un aspecto que debe ser clarificado. Un aspecto, por ejemplo, en el artículo 9, en el literal A, establece esa disposición de que esas informaciones se van a requerir a toda persona en el marco de un interés nacional. Pero no queda claro cuál es el ¿Y interés qué es nacional. un interés nacional? ¿Y cuál es el marco? Entonces, ese tipo de cosas deben ser clarificadas. ¿Quién define qué es un interés nacional? El interés nacional, la Constitución define un conjunto de objetivos del Estado Dominicano, de derechos que debe garantizar, pero sí es muy ambiguo y eso debe especificarse. Ahora, la ley también manda en su artículo 37 que debe crearse un reglamento para su aplicación en un plazo de 90 días. Ese reglamento va a ser sometido a una consulta pública donde todos los interesados van a poder participar y garantizar que en caso de que no se modifique la ley, que tal vez pudiera en esos aspectos ser modificable, o sea, para ser mejorada en esos aspectos, en el reglamento se debe garantizar que se incluya esta garantía y ese procedimiento específico que clarifique cuál es la metodología que debe cumplirse para obtener estas informaciones en cumplimiento con la ley y con la Constitución. Debe garantizarse ahí. Ahora, en el marco general se necesita una ley de este tipo para regular la dirección y eso es lo que debe entenderse. No es que se defiende los temas que puedan ser contrarios a la Constitución. Si hay algo que es contrario a la Constitución... Habría que darle formalidad. Claro, debe clarificarse muchos aspectos y eso es lo importante que tiene que, eso es lo que tiene que quedar la constancia en la posición nuestra. ¿Realmente estamos ante la posibilidad de perder libertad pública, de perder además libertad privada? Sí. ¿Qué pasa si hay algún tipo de colisión entre los derechos constitucionales de la privacidad que tienen los ciudadanos y lo que dice el DNI de que las instituciones están obligadas a dar la información de colaboración que pida el DNI? A sabiendas de que se necesita que medie la orden de un juez para que se entregue información personal, pero ahí no lo dice. Sí. Esa parte no la menciona la ley. Por eso hablamos de ambigüedad cuando lo dejamos así, porque no te dice cuáles son los organismos facultados para proveerle la información al DNI. ¿Tú te imaginas en un país no existe tanta institucionalidad y el respeto de la ley y por falta muchas veces el conocimiento? Que un miembro, un oficial de DNI, para decirte un pueblo de La Piña o bien lejos de aquí del país, que requiera una información, te va a utilizar todos los medios sabidos y por haber para poder obtenerlo. Nosotros lo que queremos es que las cosas sean claras, que sean precisas, que sean especificadas. Y yo planteo, coincido, el primer planteamiento que nosotros hicimos al leerla y estudiarla la ley es que si bien es cierto, tiene aspectos muy positivos, es bueno que se centralice el sistema de seguridad nacional, básicamente lo que tiene que ver con la frontera tanto marítima como de tierra y de aire, como nosotros decimos, que se respete esa parte, pero que en la parte que tenga que ver con información, que tenga que ver con periodistas, con información precisa, sea bien clarificada y que pueda ser modificada o clarificada o aclarada en el reglamento interno. Si tú especificas bien claro en el reglamento interno, tú puedes aplicarlo. Otros plantean que es necesario una modificación. Si es necesario esa modificación se tiene, pero si se viola el derecho a los derechos fundamentales, como el derecho a la información de la gente o el derecho a la gente a hablar o a expresarse libremente, tú sabes que tenemos un tribunal constitucional que ya ha emitido 2 o 3 sentencias ratificando la libertad de expresión y difusión de pensamiento del pueblo dominicano, que nos ha dado mucha lucha. Bueno, vamos a entregar el Tribunal Constitucional con la ley del DNI. No, en lo absoluto, porque de hecho el párrafo 2 del artículo 11 establece que el tipo de información que se van a compartir es una información de carácter público. Es el tipo de información que requiere. Es la misma información pública que está disponible, que en el caso de que sean automatizados, esa información pública, porque así lo Cuando habla de empresas públicas y privadas, y dice que eso pena de tener consecuencias legales de no proveer la información al DNI, no se está refiriendo necesariamente a información pública. No, en el párrafo 2 habla de compartir información entre organismos de entidades públicas. Ahora, en el marco de instituciones privadas,
aplica el artículo 11 y su párrafo 4 de que deben cumplir con la ley y la Constitución. Ahora, eso bien, perfectamente, no hace daño que se exprese. ¿Por qué no aclararlo? ¿Por qué no dejarlo de manera expresa? Eso es lo que ha generado la preocupación y nosotros estamos de acuerdo en que se aclare. Y de hecho el presidente creo que expresó en su semanal de que mandó a conversar con los diferentes sectores y entendemos que nosotros como sociedad debemos presionar para que esas preocupaciones sean salvadas en esa ley, pero que no se sacrifique la ley, porque la ley es positiva y regula una entidad que debe ser puede regulada. mejorarse. Claro, puede perfectamente. mejorarse, lógicamente. Que nosotros estamos de acuerdo totalmente que se mejore. Hay aspectos ahí, por ejemplo, que son vitales. Por ejemplo, el manejo financiero. Tú sabes que el DNI, al anterior, era un barril sin fondo y parece que el presidente de la República... El DNI de ahora, porque todavía la ley no ha entrado. No entra en vigencia todavía. Es un barril sin fondo y parece que el presidente lo que busca es, como ha tenido como su norte, su transparencia, probablemente es organizar, centralizar, de manera tal que todas las instituciones del Estado que manejan la seguridad nacional se integre bajo un solo sistema. El manejo financiero, el manejo operativo, la reducción de esa discrecionalidad que se establece, que cualquiera te puede decir DNI, investigando, siendo mentira muchas veces, que eso se regularice. Lo vemos positivo por esa parte. Ahora, en la parte que tiene que sancionar a aquella persona que se negare de una manera u otra a una presión, a un chantaje, podríamos decir, de un oficial o alguien que se haga pasar por oficial para conseguir una información, so pena de que puede caer preso hasta 3 años, es peligroso. Nosotros como tal, nosotros como periodistas, nosotros tenemos unas 9 leyes que castigan muchas veces, limitan mucho el periodismo. Nosotros buscamos siempre que la nueva ley que hemos durado casi más de un año trabajando y estudiando la ley de presión y medios de comunicación, yo creo que viene a responder. No, esa es diferente. Esa no. Esta es la ley que nosotros hemos participado, se ha consultado a nivel nacional, que el presidente nombró un decreto enumerando una serie y que fueron consultados participación ciudadana, la FINU, la OEA, la UNESCO y una serie de organismos nacionales e internacionales, viene a responder esa protección real a la libertad de expresión y medios de comunicación y la fortaleza que deben tener los periodistas y los medios de comunicación ante la sociedad. Atenta a esta ley con el secreto profesional, por ejemplo, que usamos los medios de comunicación, los investigadores para medios de comunicación, de cuáles son nuestras fuentes, de dónde sacamos la información. Se ha dicho que se va a perder el secreto profesional con esa ley. ¿Qué piensan ustedes? Es imposible, eso no, porque eso está garantizado en la Constitución de la República, está garantizado en el artículo 49 de la Constitución y está garantizado en las leyes especiales que con la ley 1091 y órganos internacionales que nos protegen. Y yo como te decía anteriormente, para un periodista la revelación de la fuente se revela solo con la muerte. Sí, y es bueno puntualizar en lo que indica el doctor, que si el artículo lo leemos en conjunto con esa disposición del artículo 49 de la Constitución, no hay manera de salvarse, de saltarse eso. Y sobre todo, cuando hablamos de leyes sectoriales, estamos hablando de ley de libre acceso a la información pública, de ley de protección de datos privados. Y cuando miramos la ley de libre acceso a la información pública, también hay que entender que estos organismos van a tener un plazo de 5 años donde van a tener clasificada, porque la ley de libre acceso a la información pública dice que la información se puede clasificar por un plazo de hasta 5 años, o artículo 31 me parece. Y luego de transcurrido ese plazo tienen que liberarse al interés público, al interés general estas informaciones, y ahí se pudiera verificar si en algún momento fueron utilizadas las atribuciones que le establece la ley al DNI de manera incorrecta y podrán establecerse las sanciones del lugar. Entonces, si miramos la ley conjuntamente con las leyes sectoriales y la Constitución en la que cita textualmente que se debe apoyar, entendemos que están garantizadas los derechos que se entienden que pudieran ser vulnerados. Ahora, no está de más que se incluya también ahí, sería redundante, pero igual si eso garantiza una mayor tranquilidad para la sociedad, estamos totalmente de acuerdo en que se incluya. La forma como se aprobó la ley, ha habido suspicacias respecto de cuál fue el método de aprobación, de que la oposición ha tomado esto como un arma política y cuando vamos a las actas de votación resulta que toda la oposición votó a favor. Sí. Inclusive postularon verbalmente en favor de la aprobación de una ley que luego dijeron que no la leyeron. Eso no es que nos sorprende tampoco que lean una ley, se apruebe una ley sin leer. Es muy común. Pero lo grave del caso es que se ha tratado de tener quizá una ley buena, quizá una ley que necesita, no todas las leyes son perfectas,
que se haya colocado a un ambiente político que muchas veces los colores te impiden un razonamiento lógico, un razonamiento preciso que te pueda llevar un poco a la perfección. Y eso es muy lamentable. Hoy por hoy, si tú te das cuenta, tiene una semana, pero se ha calentado más de las cuentas ahora realmente por la participación de partidos políticos que muchas veces aprobaron la ley, justificaron esta ley que tiene más de 2 años en el Congreso, se aprueba y luego viene a decir que viene con errores o no errores. Yo lo que creo que hay que ser transparente. Si esos errores se cometieron, realmente se cometieron, nosotros tenemos justicia, poder, y tenemos otro poder del Estado arriba, que te puede determinar si hubo violación, si o no, si se aprobó o no, como tal como ellos lo aprobaron, o tienen o no razón, porque muchas veces pueden ser las justificaciones para decir lo contrario a lo que el partido quizás no le autorizó hacerlo. Puede ser que hubo entonces libre albedrío, que le dejaron la decisión a su conciencia y todo el mundo estuvo de acuerdo. El último procedimiento... Y entonces ahora el partido como órgano no está de acuerdo. El último procedimiento llamó mucho la atención y fue el que mencionamos cuando se modificó la última parte del artículo 11. En esa parte no se vio claro y de hecho la misma motivación del presidente de la Cámara de Diputados dice fue más o menos consensuada y ni siquiera lo leyó ni lo releyó. Eso quedó realmente muy confuso y fue lo que despertó toda esta suspicacia y efectivamente se quita la disposición expresa donde se indica que debe ser previo a la autorización de un juez o un tribunal competente. Eso llamó mucho la preocupación. Esa parte, ¿por qué la quitaron? Esa es la gran respuesta que deben dar los legisladores y las personas que motivaron ese cambio, porque eso es lo que ha generado todo este debate. Y probablemente si no quitaban ese párrafo no pasaba nada. Probablemente no pasaba nada. La gente estaría Hay un aspecto también que deben observarse y que deben responder, y es que los principales juristas entienden que esta ley debió ser aprobada, sometida como una ley orgánica, y aunque se aprobó con una mayoría amplia, más allá de las 2/3 partes, no fue sometida como una ley orgánica. Y tal vez hay aspectos de fondo que no la harían inconstitucional, pero tal vez en una potencial modificación pudiera entonces tener esta ley ser modificada vía una vía ordinaria. Entonces esto llama a preocupación que la ley fue sometida cuando regula aspectos de la seguridad nacional y de derechos fundamentales de la persona, que no haya sido sometida como una ley orgánica. ¿Se está instrumentalizando esto quizás con fondo, o con base o sin base, como un arma política en medio de la campaña? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que se está utilizando así, por varias razones. Por ejemplo, si los partidos políticos de oposición y los oficialistas también no lo hubiesen aprobado con mayoría, con justificación y como una necesidad, y que ahora saltan con otra cosa, es probable. Es probable. Joseph, ¿qué piensas? Sí, entendemos que sí, el ambiente se presta, el ambiente político y de campaña electoral se presta para esto. Inmediatamente la clase política ve que se genera un debate de rechazo que le pueden capitalizar políticamente, pues eventualmente lo van a aprovechar, y eso es parte de esa clase política que nosotros nos gastamos. Entonces sí, es una realidad eso. Hay una comisión que está designada y que ayer, que incluye la Sociedad Dominicana de Diario, el Colegio de Periodistas, y se amplió hacia una reunión que vamos a tener el 30, 31 y día 1, en la que igual nosotros como sector, como Colegio de Periodistas, hemos convocado para el sábado que viene ya una pequeña reunión con nuestros juristas, comité ejecutivo, para determinar la posición oficial a llevar a esa comisión. Se está convocando también, creo que Participación Ciudadana va a ser, o ya fue convocada para esos 3 días de consulta. Nosotros esperamos que en esas consultas, que no tienen que ver ni con legisladores ni con Poder Ejecutivo, sino los sectores que nosotros entendemos que nos afectan, la sociedad civil, los periodistas como ente importante en la sociedad ante la garantizar el derecho a la información de la gente y la defensa de la libertad de expresión. Es probable que ahí podamos llegar a un posible consenso y presentárselo realmente al Poder Ejecutivo, que determinará si envía la propuesta de nuevo al Congreso o define otro proyecto de ley. Otro proyecto que modifique. Ellos van a determinar. El Partido Fuerza del Pueblo ha dicho que lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿Sería esta también la vía?
Eso pudiera ser una vía y el tribunal pudiera pronunciarse como se ha pronunciado en otros aspectos. Con la ley electoral, por ejemplo. Correctamente. Sí, que ha eliminado la varios volvió un artículos. muñeco. Esa puede ser otra vía. También es importante que la sociedad entienda que esto es una ley que regula un sistema de inteligencia y de seguridad nacional y que no se rige por los mismos aspectos que se van a regir otro tipo de leyes. La seguridad nacional y la inteligencia tienen características muy particulares y que, como dicen muchos juristas, a veces no está regulando un delito, sino antes de que se cometa un delito, la conspiración para cometer un delito, es lo que busca regular. Y si quieren ver un ejemplo, vayan a la democracia más grande del mundo, que es Estados Unidos, y verifiquen la ley patriota y todo lo que dispone, que ha sido muy criticada. Bien, gracias a los dos por haber sacado el tiempo, a venir a acostarse tarde para venir a hablar de la ley del DNI. Mucha gente asustada, sí, así es. Sí. Gracias a Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y a Joseph Abreu, ex coordinador, ¿verdad, Joseph? Que con esa cosa de ustedes, ¿no? Como que a veces no sabe quién es. El ex coordinador de participación ciudadana, pero ellos son un equipo y trabajan de una manera coordinada. Muy bien, gracias a los dos. Que tengan buenas noches. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a pasar balance a lo que ha ocurrido en las últimas horas en Santiago de los Caballeros y en la zona norte. Ya venimos.